Vamos a hacer el parcial modelo, que es el parcial del año pasado. En la cromatografía en papel que vimos en el trabajo práctico para separar pigmentos, que acá los tenemos a las moléculas de los pigmentos, clorofila, betacaroteno, xantófila, si utilizáramos como solvente de corrida agua en lugar de una mezcla de solventes como fase móvil, ¿podríamos mejorar la separación de esos pigmentos? Justifica tu respuesta utilizando los conceptos de fuerzas intermoleculares entre muestra, solvente, muestra, fase estacionaria, solvente, fase estacionaria. En el trabajo práctico teníamos una mezcla de solventes que era hexano, agua y acetona. Y tenemos el papel de filtro, donde vamos a sembrar la muestra, que es una mezcla de pigmentos. Ese papel de filtro se pone en un recipiente, acá lo tapamos porque los vapores saturan acá el medio, y siempre el solvente tiene que estar por debajo de la muestra sembrada, porque si no la va a disolver. El solvente de corrida o fase móvil, que es este líquido, empieza a absorberse en el papel y va subiendo a través del papel. El papel es celulosa y ese papel es muy polar. Tenemos la fase móvil en el trabajo práctico, que era una mezcla de solventes, y la celulosa, que es la fase estacionaria, que es polar. Que las fuerzas intermoleculares se clasifican en fuertes y débiles. Las fuertes son las iónicas o electrostáticas, ion dipolo, que es cuando, por ejemplo, la sal se disuelve en agua, y la puente de hidrógeno. Y en las fuerzas intermoleculares débiles tenemos dipolo-dipolo permanente y Van der Waals, que también se llaman dipolo-dipolo inducido o fuerzas de London o dipolo-dipolo transitorio. El solvente que va a subir va a arrastrar el pigmento que se disuelva en él, porque al disolverse en ese solvente va a ir subiendo con él. Y en cambio los otros no van a subir con ese. ¿Y quién va a subir más rápido? Va a subir más rápido aquel solvente que menos interacción tenga con la fase estacionaria. ¿Por qué? Si interacciona bien, no va a subir muy fácilmente. Si yo, como en el trabajo práctico, digo, pongo esta mezcla, entonces ustedes ven que la mezcla, que siempre tiene que ser bien homogénea, ¿no? El hexano son 6 átomos de carbono, así de manera lineal. Por lo tanto, ¿qué fuerza intermolecular tiene? Van der Waals. El agua, ¿qué fuerza intermolecular tiene? ¿Puente de hidrógeno o puente de hidrógeno? Y la acetona es la dimetilcetona. Tiene un momento dipolar que no se anula con nada, entonces tiene dipolo-dipolo. Cada uno de esos solventes se va a llevar el soluto, la mezcla que está acá, mayor afinidad tenga con él, entonces lo va a ir subiendo con él. Y el otro va a ir subiendo más lentamente y con el solvente que corresponda. Pero dice la pregunta, si yo pongo solamente agua, el agua tiene puente de hidrógeno. Entonces, ¿cuál de los solutos va a llevar? Los solutos son alfa-caroteno y beta-caroteno. Si yo miro la molécula, todo carbonos e hidrógenos, no hay nada polar. Por lo tanto, ¿qué fuerza intermolecular tienen los carotenos? Las clorofilas tienen una parte polar. Polar quiere decir que haya o algo electronegativo y algo electropositivo, o cargas. Y fíjense, acá hay un magnesio que tiene carga +2, y acá tengo carbono-oxígeno, entonces hay enlace polar. Acá también, acá también, acá también, acá también. Por lo tanto, si bien la molécula es grande y bastante apolar, tiene ciertas zonas polares, por lo que la podríamos clasificar en dipolo-dipolo, por ejemplo. Y también podría ser
pequeños puentes de hidrógenos acá con el agua. Y la carga, magnesio más 2, también puede interaccionar con el agua como guión dipolo. La clorofila sí puede disolverse en agua, en cambio el caroteno no. Y la xantófila es bastante apolar. Por lo tanto, si yo pongo agua solamente acá como solvente de corrida, el agua empieza a subir y ¿quién se va a llevar con ella? Las clorofilas, y van a quedar acá más abajo las xantófilas y los carotenos. ¿Voy a poder separar bien estos compuestos solamente con agua? No, porque por lo menos las otras, que son muy apolares, van a quedar abajo juntas. Y lo que yo quiero es separarlas. Por eso es mejor poner una mezcla de solventes. Vamos a la pregunta número 2. Dice, los catalizadores son sustancias que aceleran o aumentan la velocidad de una reacción química. No es necesario agregarlos en grandes cantidades, ya que ellos no sufren cambios en las reacciones y se recuperan al final de las mismas. Sin embargo, en el trabajo práctico de laboratorio, observamos que al aumentar la concentración de catalizador para favorecer la reacción de hidrólisis del almidón, la reacción se llevó a cabo más rápidamente. Esto implica que un aumento en la concentración de catalizador disminuye la energía de activación de la reacción. ¿Qué hace el catalizador en una reacción química? Explica. Entonces tenemos energía versus avance de reacción, de reactivo a producto, tiene que llegar a este nivel, a este punto, que es la energía de activación, para poder pasar a producto. En cambio, si ponemos un catalizador, el catalizador disminuye la energía de activación y es más corto el camino para llegar a producto. Si nosotros aumentamos la cantidad de catalizador, esto no va a disminuir. Eso solamente disminuye o aumenta si cambiamos el catalizador. Tenemos 10 moléculas. Si ponemos un solo catalizador, el catalizador ayuda a una molécula a pasar a producto. Pero si le ponemos 2 moléculas de catalizador, entonces va a ayudar a 2 moléculas y más rápido vamos a obtener el producto. No es que disminuya la energía de activación, sino que tenemos más moléculas de catalizador que ayuden a pasar el reactivo más rápidamente a producto. Por cada gramo de catalizador pasa tanto sustrato. Si yo pongo más gramos, iba a pasar más sustrato. Vamos a la 3. Dice, explica por qué el clorometano es más polar que el diclorometano. Recuerda la suma vectorial. En el clorometano y en el diclorometano es un carbono sp3. Este es el di y acá vamos a hacer el mono. Para saber la polaridad de una molécula, ¿qué tengo que hacer? Marcar los dipolos. Acá tengo 2 dipolos. Si hago la suma vectorial, me va a dar un momento dipolar así. Entonces es una molécula polar porque tiene un momento dipolar distinto al 0. Nadie la contrarresta, como en este caso. Vamos a la 4. Dice, escribe un par de isómeros estructurales de posición, y como ustedes lo van a hacer todo en la computadora, acá les doy un ejemplo, que el ejemplo no son de posición. Isómeros estructurales de función, porque acá tengo, en este caso, un alcohol y acá un éter. Para que sea de posición, ¿qué tendría que hacer? Poner el mismo grupo funcional, pero en distinta posición. Vamos al que sigue. Explica detalladamente qué enlace necesita más energía para poder romperse. ¿Carbono simple enlace nitrógeno o carbono doble enlace nitrógeno? Acá es que tengo un enlace, ¿cómo se llama ese? Simple o sigma. Y acá tengo un enlace simple o sigma y un enlace pi. Son 2 enlaces los que tengo que romper. Entonces esto va a llevar mucho más energía para romper que este. Vamos a las 6. Los colores que los seres humanos observamos en las flores se deben a los pigmentos existentes en las moléculas que se acumulan en los pétalos de la misma.
Algunos de los ejemplos de estos colores pueden ser los carotenoides, que son los que conforman el color rojo, naranja o amarillo, o los flavonoides, que son los encargados de producir los pigmentos de color azul y amarillo. Las estructuras de estos pigmentos son como las que se muestran. Entonces acá tienen distintos pigmentos, isoflavonas, por ejemplo, o carotenos, que son los que le dan colores a las flores. Explique por qué podemos ver esos colores. ¿Qué estructuras están presentes en estas moléculas? ¿Por qué absorben radiación en el espectro visible? Para que una molécula absorba radiación en el visible, ¿qué tiene que tener? Cromóforo. Para que una molécula absorba en la luz blanca, va a poder absorber siempre y cuando tenga doble enlace o triple enlace. Si no hay doble o triple, no va a absorber. ¿Por qué absorben? Porque acuérdense que si ponemos un gráfico de energía, si los átomos están separados, tenemos ese nivel de energía. Cuando se unen, forman un enlace sigma. Pero algunas moléculas pueden formar enlace pi, como por ejemplo las que vemos acá. Este con un enlace pi y este con dos enlaces pi. Y cada molécula tiene un nivel de antienlace. Acuérdense que el pi eran dos p paralelos y el antienlace es cuando se rompe. Se rompe apenas, pero vuelve. ¿Y por qué se separa? Porque para pasar este enlace de pi excitado, que es cuando se rompe apenas, le hace falta este nivel de energía. En cambio, para separarse los dos átomos entre sí y romperse el enlace, le hace falta pasar del sigma al sigma excitado. Es muchísima energía. Y la energía que necesita una molécula para pasar del pi a pi excitado se encuentra en el visible, entre los 400 nanómetros, que era esta la longitud de onda, y los 750 nanómetros. Entonces acá tenemos todo el visible, que son los colores. Acá está el ultravioleta y acá el infrarrojo. Entonces tiene violeta, azul, verde, amarillo, anaranjado y rojo. ¿Cuándo vamos a ver una molécula de color? Cuando absorben el visible. Los colorantes que están en los pétalos de las flores, fíjense que todos tienen dobles enlaces conjugados sobre todo, que es más fácil el paso porque es más corto de un pi conjugado al pi conjugado excitado. Entonces, porque hay más electrones, entonces siempre con poca energía, alguno salta. Entonces, todos estos que tienen dobles enlaces conjugados, como acá, cuando es conjugado, un doble, un simple, un doble, un simple, eso es conjugado. Entonces, con poca energía ya hay transición electrónica. La molécula absorbe energía, el electrón salta del pi al pi excitado, del pi al pi excitado. Al volverse a unir, esa energía que tomó la devuelve y es el que nuestro ojo capta. Para que una molécula tenga color, tiene que tener muchos dobles enlaces. Si son conjugados, mejor. Y si hay triples, también sirven. ¿Y qué puede ayudar a que una molécula absorba en el UV visible? Tenga grupos ausocromos. Por ejemplo, esta molécula, que es el benceno, tiene dobles enlaces conjugados. No se ve de color. No se ve de color porque no alcanzan esos tres dobles enlaces conjugados para absorber en una región. Absorbe, sí, pero absorbe más acá, fuera del visible. Entonces, nosotros necesitamos, para poder verla de color, que absorba en el visible. Entonces, ¿qué le podemos agregar? Le podemos agregar ausocromos. Los ausocromos son grupos de átomos que por sí solo no absorben, porque no tienen dobles o triples enlaces, pero tienen electrones N, y los electrones N están en este nivel de energía. Entonces, si tienen electrones N, con poquísima energía pasan el pi excitado, pero para eso tienen que estar al lado de un orbital pi. Mientras más ausocromos tenga la molécula, es más probable que la vea
de color.